La fiesta de promoción de mi hermano se convirtió en una burla de mi negocio de pasatiempo cuando mi padre levantó un brindis diciendo, al menos uno de mis hijos tiene un trabajo real. Mientras todos se reían de mi pequeña tienda de artesanías en línea. Mi cuñada incluso sugirió que debería cerrar este jueguito y conseguir un trabajo corporativo adecuado como Lucas, quien acababa de convertirse en gerente regional de la empresa. Esperé a que todos terminaran de reírse. Saqué mi teléfono y mostré el correo electrónico de Amazon, comprando mi marca por 70 millones de pesos, preguntando si alguien quería que pagara la cuenta del restaurante, ya que Lucas todavía estaba pagando su Civic en 60 cuotas. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con cuchillo. Mi padre se quedó con la copa de vino a medio camino hacia sus labios. Mi hermano Lucas palideció como papel, y mi cuñada Fernanda prácticamente se atragantó con su aperitivo. Los otros invitados intercambiaron miradas incómodas, dándose cuenta de que acababan de presenciar algo monumental. Tomé un sorbo de mi agua mineral con la misma tranquilidad con la que había soportado años de burlas, y sonreí levemente mientras veía cómo mi hermano intentaba procesar que su hermana fracasada acababa de revelar que ganaba más dinero en un mes que él en 3 años. Soy Valeria. Tengo 28 años, y durante los últimos 5 años he construido un imperio desde el pequeño apartamento que rentaba en el centro de la ciudad. Mientras mi familia creía que jugaba a hacer manualidades, yo había desarrollado una línea de productos artesanales que se vendían en 40 países. Lo que no sabían era que desde hacía 6 meses, 3 empresas multinacionales habían estado peleándose por comprar mi marca, y Amazon había ganado la guerra con una oferta que cambiaría mi vida para siempre. Mi relación con mi hermano Lucas siempre había sido complicada. Él era el hijo dorado, el que siguió el camino correcto, según mis padres. Universidad tradicional, trabajo corporativo, matrimonio joven con una mujer apropiada. Mientras tanto, yo era vista como la rebelde que había estudiado diseño y que perdía el tiempo, con proyectos creativos, en lugar de buscar un marido y estabilidad. Durante años, cada reunión familiar se convertía en una sesión de comparaciones donde Lucas era el ejemplo a seguir, y yo era el recordatorio constante de lo que no se debería hacer. La cosa empeoró cuando me independicé a los 23 años. Mis padres, Elena y Roberto, no podían entender por qué prefería vivir en un apartamento pequeño haciendo cositas, en lugar de quedarme en casa, hasta encontrar un buen partido como había hecho mi prima Alejandra. Valeria siempre ha sido difícil, decía mi madre cuando las vecinas preguntaban por qué su hija no estaba casada todavía. Tiene ideas muy modernas sobre el trabajo y el dinero. Lo que realmente los molestaba era que yo había rechazado múltiples ofertas de trabajo en empresas donde tenían contactos. Mi tío Héctor me había conseguido una entrevista en su firma de contabilidad. Mi padre conocía al gerente de una compañía de seguros, y hasta Lucas había intentado meterme en su empresa como asistente administrativa. Pero yo tenía una visión diferente para mi vida, una que no incluía oficinas grises ni jefes que me dijeran qué hacer. Mi negocio empezó casi por accidente. Había hecho algunos centros de mesa para la boda de una amiga, y las invitadas comenzaron a preguntarme si podía hacerles arreglos similares. Pronto estaba creando decoraciones personalizadas para eventos, luego artículos para el hogar, después accesorios únicos. Cuando abrí mi tienda en línea, pensé que sería solo un ingreso extra. Jamás imaginé que en 5 años estaría manejando pedidos internacionales y empleando a 12 personas. Pero para mi familia, seguía siendo el jovito de Valeria. Cada vez que mencionaba un logro, Lucas tenía uno mejor que contar sobre su trabajo real. Cuando le dije que había vendido 1000 productos en un mes, él habló de su bono trimestral. Cuando mencioné que había contratado a mi primera empleada, él presumió su nueva oficina con ventana. Era como si viviera en una competencia permanente donde las reglas estaban diseñadas para que yo siempre perdiera. La fiesta de promoción había sido idea de Fernanda, mi cuñada, quien desde que se casó con Lucas había adoptado su actitud despectiva hacia mi negocio de manualidades. Había rentado el salón privado del restaurante más caro de la zona, invitado a toda la familia extendida, y convertido la celebración en un espectáculo sobre lo exitoso que era su marido. Durante toda la cena, los comentarios habían ido escalando. «Es tan admirable ver a un joven tan enfocado en su carrera», había dicho mi tía Carmen, mirándome de manera significativa. «No como otros que pierden el tiempo en pasatiempos». «Bueno, cada quien tiene sus prioridades», había respondido mi prima Sandra con una sonrisa condescendiente. «Algunos prefieren la seguridad de un trabajo estable, otros. Bueno,
Otros prefieren jugar. El momento cumbre llegó cuando mi padre se puso de pie con su copa de vino. «Quiero hacer un brindis por mi hijo Lucas», declaró con voz fuerte, asegurándose de que todos en el restaurante pudieran escucharlo. «Al menos uno de mis hijos entiende lo que significa tener un trabajo real y responsabilidades verdaderas. Por el nuevo gerente regional, por alguien que sí sabe lo que es ganarse el dinero honestamente». Las risas y aplausos que siguieron fueron como bofetadas en mi cara. Lucas sonrió con falsa modestia, mientras Fernanda lo abrazaba orgullosamente. Mi madre me lanzó una mirada que claramente decía: «Ahora ves por qué deberías conseguir un trabajo normal». Los primos y tíos levantaron sus copas, celebrando al hijo próspero, al que había tomado las decisiones correctas, al que no perdía el tiempo con jueguitos infantiles. Fernanda, envalentonada por el ambiente, decidió ir más lejos. «De verdad, Valeria», dijo con esa voz dulzona que usaba cuando quería ser especialmente cruel. «Ya tienes 28 años. ¿No crees que es hora de cerrar ese pasatiempo tuyo y conseguir algo estable? Lucas podría hablarte en su empresa. Estoy segura de que necesitan secretarias. O recepcionistas», añadió mi primo Miguel con una sonrisa burlona. «Total, con todo ese tiempo libre que tienes haciendo manualidades, ya debes saber cómo atender teléfonos». Más risas, más comentarios, más palmaditas en el hombro de Lucas mientras me miraban con esa mezcla de lástima y diversión que reservan para los parientes que no han salido adelante según sus estándares. Fue entonces cuando saqué mi teléfono. «¿Alguien quiere ver algo interesante?», pregunté con una voz tan calmada que incluso yo me sorprendí. El restaurante se quedó en silencio, todas las miradas dirigidas hacia mí. «Acabo de recibir un correo que podría interesarles». Deslicé mi dedo por la pantalla hasta encontrar el mensaje que había estado esperando durante meses. El email que había llegado esa misma mañana y que había mantenido en secreto porque quería estar completamente segura antes de compartir la noticia con alguien. El correo electrónico con el logo de Amazon en la parte superior y una cifra que haría que mi familia nunca volviera a burlarse de mi negocio de pasatiempo. «Es de Amazon», anuncié, sosteniendo el teléfono para que todos pudieran ver. «Están comprando mi marca por 70 millones de pesos, pero tranquilos, como soy tan buena hermana y Lucas todavía está pagando su Civic en 60 cuotas, yo pago la cuenta de hoy». El camarero, que había estado esperando discretamente cerca de nuestra mesa para tomar pedidos de postre, se quedó inmóvil cuando escuchó la cifra: 70 millones de pesos. Las palabras flotaron en el aire del restaurante como una bomba que acababa de explotar en cámara lenta. Mi padre dejó caer su servilleta al suelo. Mi madre se llevó una mano al pecho como si necesitara ayuda para respirar. Y Lucas me miraba con una expresión que jamás había visto antes. Una mezcla de shock, incredulidad y algo que parecía peligrosamente cercano al pánico. Eso debe ser una broma», murmuró Fernanda, aunque su voz tembló al decirlo. «Amazon no compra negocios pequeños de manualidades». Giré la pantalla hacia ella, mostrándole el email completo con todos los detalles legales, las firmas digitales y el cronograma de pagos. «¿Quieres que les llame para confirmarlo? Tengo el número directo de la vicepresidenta de adquisiciones. Nos hemos estado escribiendo durante meses». Mi tía Carmen se inclinó para ver mejor la pantalla, entornando los ojos para leer los números. Cuando su cara cambió de expresión, supe que finalmente lo había procesado. «Dios mío», susurró. «Valeria, esto es real». La mesa se sumió en un silencio tan profundo que podía escuchar las conversaciones de las otras familias cenando a nuestro alrededor. Niños riendo, parejas charlando sobre sus días, abuelos contando anécdotas. Vida normal, mientras mi familia procesaba que durante 5 años habían estado burlándose de alguien que ganaba más dinero que todos ellos juntos. Mi primo Miguel, quien minutos antes había sugerido que me convertiría en recepcionista, ahora parecía haberse tragado su propia lengua. Mi tía Rosa, quien siempre hacía comentarios sobre mi falta de ambición, estudiaba su plato como si fuera la cosa más fascinante del mundo. Y mi padre, el mismo que había brindado por su hijo que tenía un trabajo real, me miraba como si fuera una extraña que acabara de sentarse en su mesa. Pero, ¿cómo es posible?», farfulló Lucas, siendo el primero en encontrar su voz. Tu tienda de manualidades, son solo cositas, centros de mesa y decoraciones». Sonreí, sintiendo por primera vez en años que tenía el control total de una situación familiar. «Bueno, Lucas, resulta que esas cositas se venden en 40 países.
Mi línea de decoraciones para el hogar genera 3 millones de pesos mensuales en ventas. Mis accesorios personalizados tienen lista de espera de 6 meses. Y mis colecciones estacionales se agotan en menos de una semana cada vez que las lanzo. Hice una pausa, disfrutando de ver cómo Fernanda intentaba hacer cálculos mentales rápidos. Amazon no me está comprando por las manualidades. Me están comprando porque construí una marca global desde mi apartamento. Algo que aparentemente es más fácil que conseguir una oficina con ventana en una empresa donde tu papá conoce al jefe. El golpe fue directo y certero. Lucas se puso rojo como tomate, porque todos en la mesa sabían exactamente cómo había conseguido su promoción. Mi tío Héctor, el mejor amigo de mi padre y socio de golf de los fines de semana, también era el director regional de la empresa donde Lucas trabajaba. La famosa promoción por mérito había sido arreglada durante una partida de cartas 3 meses atrás. Eso no viene al caso, intervino mi madre, tratando de recuperar algo de control sobre la situación. Lo importante es la familia, no el dinero. Tienes razón, mamá, respondí, guardando mi teléfono en el bolso. La familia es muy importante. Por eso durante 5 años he escuchado pacientemente cómo me comparaban con Lucas, cómo sugerían que era una fracasada, cómo se reían de mi trabajo, y cómo me hacían sentir que era la oveja negra por no seguir el camino tradicional, todo en nombre de la familia. Me puse de pie, sintiéndome más alta de lo que había estado jamás. Y ahora resulta que esa oveja negra que no sabía lo que era ganarse el dinero honestamente, acaba de firmar un contrato que le dará más dinero en un día de lo que Lucas ganará en toda su vida. El restaurante se había quedado extrañamente silencioso a nuestro alrededor. Las otras mesas habían notado la tensión y las voces alzadas, aunque no podían escuchar los detalles de nuestra conversación. Algunos comensales disimuladamente giraban la cabeza para ver qué estaba pasando en la mesa donde una joven había hecho llorar a toda su familia con unas pocas palabras. «Valeria, por favor, siéntate», suplicó mi padre con una voz que no reconocí. «Hablemos esto con calma». «No hay nada que hablar, papá. Durante años ustedes decidieron quién era yo sin preguntarme. Decidieron que mi trabajo no valía nada, que mis logros eran insignificantes, que mi vida era una broma comparada con la de Lucas. Y yo los dejé hacerlo porque pensé que familia significaba aceptar y perdonar. Miré alrededor de la mesa, viendo por primera vez las caras reales de las personas que habían moldeado mi autoestima durante tanto tiempo. No eran monstruos, pero tampoco eran las personas cariñosas que yo había querido ver. Eran personas pequeñas, con mentes pequeñas, que necesitaban sentirse superiores a costa de alguien más. Pero ahora entiendo algo, continué, sintiendo una claridad que nunca había experimentado antes. Familia no significa aguantar humillaciones. Familia no significa ser el chivo expiatorio de las inseguridades de otros. Y definitivamente no significa quedarse callada mientras te tratan como si fueras menos que los demás. Fernanda, quien aparentemente había estado haciendo cálculos en su cabeza, decidió intervenir con desesperación. «Bueno, pero 70 millones suena como mucho dinero. ¿Estás segura de que no es una estafa? Hay muchos emails falsos por ahí». La pregunta era tan patética que casi sentí lástima por ella. Casi. «¿Quieres que llame a mi abogado para que te explique los términos del contrato? ¿O prefieres que contacte a mi contador para que te muestre mis declaraciones de impuestos de los últimos 3 años? Porque te aseguro que mis manualidades han generado más ingresos fiscales que el salario completo de tu marido». Lucas finalmente explotó. «No tienes derecho a hablarle así a mi esposa, y ustedes no tenían derecho a pasarse 5 años burlándose de mi trabajo», respondí sin alterarme. «Pero aquí estamos». Mi tío Héctor, quien hasta ahora había permanecido en silencio, decidió intentar mediar. «Valeria, entiendo que estés molesta, pero Lucas es tu hermano. Los hermanos siempre se molestan entre sí, es normal». «No, tío Héctor. Lo normal es que los hermanos se apoyen mutuamente. Lo normal es celebrar los éxitos del otro. Lo que no es normal es organizar fiestas para burlarse públicamente del trabajo de tu hermana, o hacer brindis donde básicamente declaras que uno de tus hijos vale más que el otro». Mi padre se veía completamente derrotado. «Yo no quise decir eso». «¿En serio? Porque dijiste textualmente, al menos uno de mis hijos tiene un trabajo real». ¿Cómo exactamente debería interpretar esa frase, papá? La pregunta quedó flotando en el aire sin respuesta, porque no había respuesta. Durante años, mi familia había operado bajo la premisa de que Lucas era el hijo exitoso, y yo era el experimento fallido. Habían construido una narrativa completa sobre nuestras vidas, sin molestarse en conocer los hechos reales. «Escuchen», dije, recogiendo mi bolso y preparándome para irme. «No estoy enojada porque no sabían sobre mi éxito.
Estoy decepcionada porque nunca se molestaron en preguntarme sobre mi vida real. Estoy dolida porque eligieron burlarse en lugar de apoyar. Y estoy triste porque se necesitó un cheque de 70 millones de pesos para que me vieran como una persona que vale la pena respetar. Me dirigí hacia el camarero, quien había estado presenciando toda la escena desde una distancia prudente. La cuenta completa va a mi nombre, por favor, y agregue una propina del 20%. Valeria, espera, gritó Lucas, poniéndose de pie tan rápido que casi volcó su silla. No puedes irte así. Me giré para enfrentarlo una última vez. Claro que puedo, hermano. Es mi dinero, ¿recuerdas? El que gané con mi negocio de pasatiempo, mientras tú necesitabas que papá le pidiera favores a su amigo para conseguirte trabajo. El golpe fue tan certero que Lucas se quedó sin palabras, porque era verdad, y todos en la mesa lo sabían. Su gran carrera corporativa, su ascenso meteórico, su estatus de hijo dorado, todo se basaba en conexiones familiares, no en mérito propio. Nos vemos en Navidad, dije finalmente. Si es que deciden invitar a la hermana fracasada que resulta que es millonaria. Salí del restaurante con la cabeza en alto, dejando atrás el silencio más incómodo que mi familia había experimentado jamás. En mi auto, me permití finalmente procesar lo que acababa de suceder. Durante 5 años había soportado sus burlas, sus comparaciones, sus intentos de hacerme sentir inferior. Y en 5 minutos había cambiado la dinámica familiar para siempre. Mi teléfono comenzó a sonar antes de que pudiera salir del estacionamiento. Era Lucas. Rechacé la llamada. Sonó de nuevo. Esta vez era mi madre. Rechacé esa también. Luego Fernanda. Luego mi padre. Luego mi tía Carmen. Uno por uno, todos los miembros de mi familia que habían permanecido en silencio, mientras me humillaban ahora desesperadamente querían hablar conmigo. Pero por primera vez en mi vida adulta, yo tenía el poder de decidir cuándo y cómo iba a suceder esa conversación. Los siguientes días fueron un torbellino de llamadas perdidas, mensajes de texto y visitas inesperadas. Mi familia había entrado en pánico completo al darse cuenta de que su percepción de la realidad había estado completamente equivocada durante años. Pero más que el shock del dinero, lo que realmente los había sacudido era la forma en que había manejado la situación. Con calma, con hechos, y sin darles la satisfacción de verme colapsar emocionalmente. Lucas apareció en mi apartamento el martes por la mañana, claramente habiendo faltado al trabajo para encontrarme. Su cara se veía demacrada, como si no hubiera dormido desde la cena del restaurante. Cuando abrí la puerta, se quedó parado ahí en silencio, mirando alrededor de mi pequeño apartamento como si lo viera por primera vez. ¿Puedo pasar?, preguntó con una voz que sonaba extrañamente pequeña. Depende, respondí, sin moverme del umbral. ¿Vienes a disculparte o a pedirme dinero prestado? Su cara se puso roja. Valeria, yo no necesito tu dinero. Claro que no, sonreí. Con ese salario de gerente regional de 25,000 pesos mensuales, estás más que cómodo. Especialmente con las cuotas del Civic, la hipoteca del apartamento que compraste en la zona cara, y los gastos de esa vida de clase media alta que tanto le gusta presumir a Fernanda. Se quedó callado porque sabía que tenía razón. Durante años había vivido al límite de sus posibilidades, gastando dinero que no tenía para mantener una imagen que impresionara a la familia y a sus compañeros de trabajo. Su éxito era una fachada construida sobre deudas y tarjetas de crédito. ¿Cómo lo supiste?, preguntó finalmente. ¿Qué parte? ¿Que estás endeudado hasta el cuello o que tu promoción fue arreglada? Todo, murmuró, entrando al apartamento sin esperar invitación. ¿Cómo sabías todo eso y nunca dijiste nada? Me senté en mi pequeño sofá, observando cómo mi hermano mayor examinaba mi espacio vital por primera vez con ojos realmente atentos. El apartamento era pequeño, pero estaba perfectamente organizado. Cada rincón mostraba evidencia de mi negocio, muestras de productos, prototipos de nuevos diseños, una pared completa dedicada a certificados de logros que él nunca había visto, fotos con clientes internacionales, premios de la industria artesanal. Sabía sobre tus deudas porque Fernanda le pidió dinero prestado a mamá el año pasado para cubrir el pago de su tarjeta de crédito, y mamá me lo contó esperando que yo hiciera algún comentario sobre lo irresponsable que eran con el dinero, expliqué. Y sabía sobre tu promoción porque el tío Héctor se emborrachó en el cumpleaños de la abuela y le contó a todo el mundo cómo había ayudado a su sobrino favorito a conseguir una posición mejor. Lucas se dejó caer en mi silla de oficina, la misma donde había construido un imperio mientras él se burlaba de mi afición. Dios mío, suspiró. Todo este tiempo pensé que era el exitoso de la familia.
Y yo dejé que lo pensaras, admití, porque era más fácil que lidiar con el drama familiar que habría causado si hubieran sabido la verdad desde el principio. ¿Por qué no nos dijiste?, preguntó, y por primera vez en años escuché genuina curiosidad en su voz en lugar de condescendencia. La pregunta me tomó por sorpresa, porque yo misma me la había hecho cientos de veces. Al principio porque el negocio era muy pequeño y no quería que se burlaran si fracasaba. Después porque ya habían establecido sus opiniones sobre lo que yo estaba haciendo y no parecía importarles conocer los detalles reales. Y finalmente porque me di cuenta de que les gustaba más sentirse superiores a mí que celebrar mis logros. Lucas se quedó en silencio durante varios minutos, procesando esta información. Pude ver el momento exacto cuando entendió la magnitud de lo que había estado sucediendo. Durante 5 años, él había sido el hijo favorito, no por sus propios méritos, sino porque yo había permitido que mi familia me subestimara. Fernanda está furiosa, dijo finalmente. ¿Conmigo o contigo? Contigo, por haberla humillado. Conmigo, por no haber sabido sobre tu éxito. Con toda la situación, supongo. Asentí, entendiendo perfectamente la dinámica. Fernanda había construido su identidad como la esposa del hijo exitoso, la nuera que había elegido bien, la mujer que había apostado por el ganador. Descubrir que el verdadero éxito estaba del lado de la cuñada fracasada había destruido su narrativa personal. ¿Y tú?, pregunté. ¿Cómo te sientes tú? Lucas me miró con una honestidad que no había visto desde que éramos niños, como un idiota completo, como el hermano mayor que falló en conocer a su hermana pequeña, como alguien que estuvo tan ocupado compitiendo que nunca se detuvo a preguntarse si realmente estaba ganando. Era la disculpa más sincera que había recibido de él jamás. Pero algo dentro de mí se había endurecido demasiado como para ablandarse inmediatamente. ¿Y qué piensas hacer con esa información? No lo sé, admitió. Fernanda quiere que te pida que no menciones el dinero en las reuniones familiares. Dice que va a hacer que todos nos vean diferente. ¿Y tú qué quieres? Yo quiero conocer a mi hermana de verdad, dijo, y había algo en su voz que me hizo creerle. Quiero saber cómo construiste esto. Quiero entender por qué preferiste quedarte callada en lugar de restregárnoslo en la cara cuando tuviste la oportunidad. Era una buena pregunta, y la respuesta me sorprendió incluso a mí, porque tenía la esperanza de que algún día me preguntaran sobre mi vida real en lugar de asumir que la conocían. Tenía la esperanza de que el amor familiar fuera más fuerte que la necesidad de tener un chivo expiatorio. ¿Y ahora? Ahora ya no tengo esas esperanzas, respondí honestamente. Pero tampoco tengo resentimiento. Solo tengo claridad sobre quiénes son realmente las personas en mi vida. Lucas asintió lentamente. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos empezar de nuevo? ¿Como hermanos de verdad esta vez? Lo pensé cuidadosamente antes de responder. Eso va a depender de si puedes manejar tener una hermana más exitosa que tú, y de si Fernanda puede dejar de ver mi éxito como una amenaza a su matrimonio. Eso es justo, murmuró. Y también va a depender de si estás dispuesto a reconocer públicamente que te equivocaste sobre mí, no solo en privado. Su cara palideció. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que durante 5 años me humillaron públicamente en cada reunión familiar. Si realmente quieres una relación real conmigo, vas a tener que estar dispuesto a admitir públicamente que estuviste equivocado sobre mi trabajo y mi vida. Era una petición justa, pero podía ver que lo ponía incómodo. Admitir públicamente que había estado equivocado significaría reconocer que su posición como hijo favorito había sido basada en información falsa. Significaría cambiar la dinámica familiar de maneras que él no podía controlar. ¿Y si no estoy listo para eso?, preguntó. Entonces seguiremos siendo hermanos que se ven en Navidad y se envían mensajes de cumpleaños. Respondí sin rencor. No hay nada malo con eso. Pero tampoco pretendas que tenemos una relación cercana. Después de que Lucas se fuera, recibí una llamada de mi madre. Su voz sonaba nerviosa y forzadamente alegre, como cuando intentaba suavizar una situación tensa. Valeria, mi amor, necesitamos hablar sobre lo que pasó el otro día. ¿Qué parte específicamente, mamá? Bueno, todo fue un malentendido. Tu padre no quiso decir lo que dijiste que dijo, y todos estamos muy orgullosos de tu éxito. La respuesta automática de «está bien, no importa» estuvo a punto de salir de mi boca, pero me detuve. Esa era la Valeria de antes, la que minimizaba el daño para mantener la paz familiar. ¿En qué parte fue un malentendido?, pregunté. ¿Cuándo dijo que al menos uno de sus hijos tenía un trabajo real? ¿O cuando todos se rieron mientras Fernanda sugería que cerrara mi negocio? Ay, Valeria, no seas dramática. Sabes que tu padre te adora. Mamá, necesito que entiendas algo muy claramente. No estoy siendo dramática, estoy siendo precisa.
Durante 5 años, en cada reunión familiar, ustedes han hecho comentarios despectivos sobre mi trabajo. No una vez, no accidentalmente. Sistemáticamente. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Bueno, es que nunca pensamos que era tan serio. ¿Por qué nunca se molestaron en preguntarme qué tan serio era? Otra pausa. No queríamos presionarte. Mentira, dije calmadamente. No preguntaron porque era más fácil tener a alguien a quien señalar como ejemplo de lo que no hay que hacer. Era más cómodo tener una hija problemática para hacer que Lucas se viera mejor por comparación. Eso no es cierto, protestó, pero su voz sonaba menos convincente. Mamá, durante años me han presentado a sus amigas como Valeria, la que hace manualidades, mientras a Lucas lo presentan como Lucas, el gerente regional. ¿Nunca notaste la diferencia en el tono? El silencio que siguió me dio toda la respuesta que necesitaba. Mira, continué, no estoy pidiendo que cambien el pasado, pero si quieren una relación real conmigo hacia adelante, necesitan reconocer que su tratamiento hacia mí ha sido injusto y necesitan estar dispuestos a cambiar esa dinámica. ¿Qué quieres que hagamos? Quiero que la próxima vez que alguien pregunte por mí, me presenten como la empresaria exitosa que soy, no como la que hace cositas. Quiero que cuando hablen de mis logros, lo hagan con el mismo orgullo con el que hablan de los de Lucas. Y quiero que dejen de tratarme como si fuera su experimento fallido. Está bien, dijo rápidamente. Podemos hacer eso. Y quiero una disculpa real de papá. No una explicación de por qué no quiso decir lo que dijo, sino un reconocimiento de que lo que dijo estuvo mal. Esta petición la puso más nerviosa. Tu padre es muy orgulloso, Valeria. Ya sabes cómo es. Sí, mamá, sé exactamente cómo es. Por eso necesito saber si está dispuesto a cambiar. Después de colgar, me senté en mi oficina casera, rodeada de las evidencias de mi éxito que mi familia nunca se había molestado en ver. Certificados enmarcados de reconocimientos internacionales, fotos conmigo junto a compradores de grandes tiendas departamentales, artículos de revistas especializadas que habían destacado mi trabajo. Todo había estado ahí durante años, visible para cualquiera que hubiera mostrado interés real en mi vida. Pero lo que más me dolía no era que no hubieran visto mi éxito. Era que habían elegido activamente no verlo porque necesitaban mantener su narrativa sobre quién era yo y quién era Lucas en la familia. Mi teléfono sonó de nuevo, esta vez con un número que no reconocía. ¿Valeria? Soy Fernanda. Su voz sonaba tensa, forzada. Pude imaginarla practicando esta conversación antes de hacer la llamada. Hola, Fernanda. Mira, lo que pasó el otro día se salió de control. Creo que todos dijimos cosas que no quisimos decir. ¿Qué parte no quisiste decir? Cuando sugeriste que cerrara mi negocio o cuando dijiste que debería conseguir trabajo como secretaria. Yo no sabía que tu negocio era tan grande. No sabías porque nunca preguntaste. En 5 años de conocernos, jamás me hiciste una sola pregunta real sobre mi trabajo. Es que pensé que era solo un hobby. ¿Y qué te hizo pensar que era apropiado burlarte del hobby de tu cuñada en público? No tuvo respuesta para eso, porque no había una respuesta que la hiciera quedar bien. Fernanda, sé honesta conmigo. ¿Me estás llamando porque realmente te importa haber herido mis sentimientos o porque te incomoda saber que la cuñada de la que te burlabas tiene más dinero que tú y tu marido juntos? Eso no es justo, protestó. ¿Sabes que no es justo? 5 años de comentarios condescendientes. 5 años de sonrisitas cuando mencionaba mi trabajo. 5 años de ser tratada como la pobre hermana que no pudo conseguir un trabajo real como su hermano exitoso. Está bien, tienes razón, dijo finalmente. Pero ahora que sabemos la verdad, ¿no podemos empezar de nuevo? Eso va a depender de si puedes tratar con respeto a alguien que resulta ser más exitosa que tu marido. La línea se quedó en silencio durante tanto tiempo que pensé que había colgado. Fernanda, estoy aquí, dijo con voz pequeña. Es solo que esto cambia todo. ¿Qué cambia? La forma en que todos nos vemos a nosotros mismos. Lucas está devastado. Se ha dado cuenta de que su promoción no significa nada comparada con lo que tú has logrado por tu cuenta. Fernanda, el éxito de una persona no disminuye el de otra. El problema no es que yo sea exitosa. El problema es que ustedes construyeron su autoestima sobre la base de sentirse superiores a mí. ¿Y ahora qué se supone que hagamos? Ahora pueden elegir. Pueden trabajar en construir una autoestima basada en sus propios logros reales. O pueden buscar a otra persona a quien menospreciar para sentirse mejor. Pero esa persona ya no voy a ser yo. Durante los siguientes días,
Mi familia entró en lo que yo mentalmente llamé la fase de pánico. Las llamadas y mensajes se intensificaron, pero no del tipo que esperaba. No eran disculpas sinceras ni invitaciones a conversar honestamente. Eran intentos desesperados de controlar el daño y regresar a la dinámica anterior. Mi tía Carmen me llamó para sugerir que no mencionara el dinero en las próximas reuniones familiares, porque podría hacer que los demás se sintieran incómodos. Mi primo Miguel envió un mensaje preguntando si necesitaba ayuda para invertir todo ese dinero, casualmente mencionando que él conocía a algunos expertos financieros que podrían asesorarme. Pero la llamada más reveladora fue la de mi padre. Valeria, dijo con esa voz autoritaria que había usado toda mi vida para zanjar discusiones. Creo que hemos hecho demasiado drama de esto. Ven a casa este domingo para el almuerzo y hablemos como familia civilizada. ¿Vas a disculparte por decir que solo uno de tus hijos tiene un trabajo real? Ay, Valeria, no seas tan sensible. Ya sabes que no lo dije con mala intención. Papá, no te estoy preguntando por tu intención. Te estoy preguntando si vas a reconocer que lo que dijiste estuvo mal y disculparte. No voy a pedirte disculpas por algo que sacaste de proporción, respondió con firmeza. Soy tu padre y merezco respeto. Y yo soy tu hija y también merezco respeto, pero durante 5 años no lo he recibido. Eso es ridículo. Siempre te hemos tratado con cariño. Papá, cariño no es lo mismo que respeto. Me han tratado con el mismo cariño condescendiente con el que tratarían a una sobrina pequeña que juega a la casita, no con el respeto que le darían a una adulta exitosa que ha construido algo significativo. Bueno, si no vienes el domingo, voy a asumir que prefieres no ser parte de esta familia. Era una amenaza, y ambos lo sabíamos. El ultimátum clásico de o aceptas ser tratada como siempre, o te quedas sin familia. Está bien, papá, respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí. Asume lo que quieras asumir. Y colgué. Por primera vez en mi vida, había elegido mi dignidad por encima de mantener la paz familiar. Era aterrador y liberador al mismo tiempo. Esa noche, mientras revisaba los contratos finales de la venta de mi empresa a Amazon, mi teléfono sonó con un número desconocido. Era mi abuela paterna, Rosa, quien a sus 80 años rara vez usaba el teléfono. Valeria, mi nieta, dijo con su voz suave pero firme. Tu tía Carmen me contó lo que pasó. Me preparé para otra conversación sobre mantener la armonía familiar, pero me sorprendió. Quiero que sepas que estoy muy orgullosa de ti, no solo por el dinero, sino por la forma en que defendiste tu trabajo y tu dignidad. Las lágrimas que había estado conteniendo durante días finalmente comenzaron a fluir. Gracias, abuela. Tu abuelo habría estado orgulloso también. Él siempre decía que el trabajo honesto merece respeto, sin importar cuál sea. Hablamos durante 1 hora, y por primera vez alguien de mi familia me hizo preguntas reales sobre mi negocio, sobre cómo había empezado, sobre los desafíos que había enfrentado, sobre mis planes para el futuro. Me escuchó no como a una nieta problemática que necesitaba consejos, sino como a una empresaria exitosa cuya historia valía la pena conocer. ¿Sabes qué me parece más impresionante?, me dijo antes de colgar. Que durante 5 años aguantaste sus comentarios sin decir nada. Eso requiere una fortaleza que muchas personas no tienen. No sé si era fortaleza o solo esperanza de que algún día las cosas cambiarían, admití. A veces son la misma cosa, mi amor. Al día siguiente era sábado, y decidí hacer algo que había estado posponiendo. Limpiar completamente mi oficina y reorganizar mi espacio de trabajo. Ya no lo necesitaría de la misma forma, porque parte del acuerdo con Amazon incluía la opción de trabajar desde sus oficinas si quería. Mientras empacaba algunos de mis primeros productos, los que había hecho a mano en esta misma mesa años atrás, sonó el timbre. Era Lucas, pero esta vez no venía solo. Fernanda estaba con él, y ambos traían algo en las manos. ¿Podemos pasar?, preguntó Lucas. Hay algo que queremos mostrarte. Los dejé entrar, curiosa pero cautelosa. Fernanda se veía incómoda, claramente no queriendo estar ahí, pero Lucas parecía decidido. Anoche me quedé despierto investigando tu empresa, dijo Lucas colocando un folder sobre mi mesa de centro. Encontré artículos sobre ti en revistas internacionales, videos de conferencias donde has hablado sobre emprendimiento, incluso un documental donde apareces como una de las empresarias jóvenes más prometedoras del país. Abrí el folder y encontré impresiones de artículos, capturas de pantalla de redes sociales donde influencers internacionales usaban mis productos,
y hasta fotografías de celebridades que habían comprado mis creaciones. Era un archivo completo de mi trayectoria profesional que mi propio hermano había compilado en una noche, después de 5 años de no mostrar interés. ¿Por qué me muestras esto?, pregunté. Porque me di cuenta de algo horrible, respondió sentándose pesadamente en mi sofá. Durante años, mientras yo presumía un trabajo que conseguí por palanca y me quejaba de las cuotas de mi auto, tú estabas construyendo algo real, algo impresionante, y nosotros, tu propia familia, fuimos los únicos que no lo vimos. Fernanda finalmente habló, aunque su voz sonaba forzada. Le dije a Lucas que no deberíamos venir, que probablemente nos ibas a echar. ¿Y por qué viniste entonces? Porque él me hizo leer todos estos artículos, admitió, señalando el folder. Y porque me di cuenta de que he sido una idiota durante 5 años. Era la disculpa más honesta que había escuchado de ella, aunque podía ver que le costaba trabajo admitirlo. ¿Sabes cuál fue el momento que más me dolió? Le pregunté directamente a Fernanda. No fue cuando sugeriste que cerrara mi negocio, ni cuando dijiste que debería ser secretaria. Fue cuando llamaste a mi trabajo jueguito delante de toda la familia, con esa sonrisita que ponías cada vez que lo mencionaba. Su cara se puso roja. Yo pensé que realmente era solo un hobby. Como cuando las señoras venden pasteles en Facebook. ¿Y qué te hizo pensar que era apropiado burlarte del hobby de tu cuñada? Nada, admitió. No había excusa para eso. Fui cruel porque me hacía sentir mejor sobre mí misma. Era la primera vez que alguien de mi familia admitía la verdadera motivación detrás de su comportamiento. No era ignorancia, era una necesidad activa de sentirse superior. ¿Y ahora?, pregunté. Ahora me siento como una tonta, dijo Lucas. Como alguien que estuvo tan ocupado tratando de parecer exitoso que no notó cuando su hermana realmente lo logró. Y yo me siento avergonzada, añadió Fernanda, porque todo este tiempo pensé que era mejor que tú por haber elegido bien al casarme con Lucas, cuando resulta que tú eres más exitosa que ambos. Sus confesiones sonaban sinceras, pero había algo que necesitaba aclarar. ¿Están aquí porque realmente entienden que me lastimaron, o porque se sienten incómodos sabiendo que la persona de la que se burlaban tiene más dinero que ustedes? Lucas y Fernanda se miraron entre sí antes de que él respondiera. Honestamente, al principio fue lo segundo. Fernanda estaba furiosa contigo por haberla humillado en público, y yo estaba molesto porque sentía que nos habías engañado al no decirnos sobre tu éxito. Y ahora entiendo que no nos engañaste. Nosotros elegimos no ver lo que estaba frente a nuestros ojos porque era más cómodo mantener nuestros prejuicios. Fernanda asintió reluctantemente. Leí una entrevista que diste hace 2 años donde mencionabas que tu familia no entendía tu trabajo. En ese momento pensé que eras tú siendo dramática, pero ahora me doy cuenta de que estabas siendo literal. ¿Qué más encontraron en su investigación?, pregunté, genuinamente curiosa. Que has donado más dinero a caridades en los últimos 3 años que lo que yo gano en salario anual, admitió Lucas. Que tienes empleados que han estado contigo desde el principio porque los tratas bien. Que varios medios te han destacado no solo como empresaria, sino como empleadora responsable. Que rechazaste ofertas anteriores de compra porque querías asegurarte de que tus empleados conservaran sus trabajos, añadió Fernanda. Eso no suena como alguien que está jugando a tener un negocio. Sus palabras me sorprendieron porque significaba que habían leído los artículos completos, no solo las cifras de dinero. ¿Sabes qué me duele más?, les dije. No es que no supieran sobre mi éxito financiero. Es que nunca se interesaron por mi felicidad. En 5 años, ninguno de los dos me preguntó jamás si disfrutaba mi trabajo, si me sentía realizada, si estaba orgullosa de lo que había construido. Lucas bajó la cabeza. Tienes razón. Estaba tan enfocado en presumir mi propio trabajo que nunca pensé en preguntarte sobre el tuyo. Y yo asumí que si no te quejabas, debías estar conforme con tu pequeño negocio, admitió Fernanda. Nunca consideré que tal vez no te quejas porque realmente amas lo que haces. Exactamente, amo mi trabajo. Me levanto cada mañana emocionada por los proyectos que tengo pendientes. Disfruto cada aspecto de mi negocio, desde el diseño hasta las negociaciones con clientes internacionales. Pero ustedes convirtieron esa pasión en motivo de burla. ¿Cómo podemos arreglarlo?, preguntó Lucas. No sé si pueden, respondí honestamente. El daño ya está hecho. Durante 5 años construyeron una versión de mí en sus mentes que no tenía nada que ver con la realidad. Y cuando esa versión falsa se derrumbó,
Su primera reacción no fue pedir disculpas, sino entrar en pánico por cómo esto los afectaba a ustedes. Pero queremos intentarlo, insistió Fernanda. Queremos conocer a la Valeria real. Incluso si eso significa admitir públicamente que estuvieron equivocados sobre mí, incluso si eso cambia la dinámica familiar donde Lucas era el hijo exitoso y yo era la oveja negra. Lucas respiró profundamente. Sí, incluso así. ¿Y tú, Fernanda? ¿Estás dispuesta a tratar con respeto a alguien que resulta ser más exitosa que tu marido? Sin resentimiento, sin comentarios pasivo-agresivos, sin intentos de minimizar mis logros? Fernanda tardó más en responder, pero finalmente asintió. Voy a intentarlo. No te voy a mentir. Va a ser difícil para mí. Mi autoestima estaba muy ligada a ser la esposa del hermano exitoso. Pero me doy cuenta de que eso no era justo para ti, y tampoco era saludable para mí. ¿Y qué van a hacer con el resto de la familia? Porque el problema no son solo ustedes dos. Ya hablé con papá, dijo Lucas. Le dije que si no te pide disculpas sinceras, yo no voy a estar en ninguna reunión familiar donde tú no estés invitada. Esto me sorprendió completamente. ¿En serio? En serio. Le dije que durante años permitió que se burlaran de tu trabajo, que él mismo participó en esas burlas, y que si quiere mantener una relación conmigo, necesita reconocer que estuvo equivocado y disculparse contigo. ¿Y qué dijo? Que estoy siendo dramático y que tú eres muy sensible, admitió Lucas, pero también que va a considerar hablar contigo. Eso no suena como un papá arrepentido. No, no suena así. Por eso le dije que considerar no es suficiente, que tiene hasta el domingo para llamarte y pedirte disculpas reales, o yo no voy a estar en el almuerzo familiar. Fernanda asintió. Y yo le dije a tu mamá que si siguen tratándote como la hermana problemática, van a perder a 2 hijos, no a 1. Era más apoyo del que había esperado recibir jamás de ellos, pero también sabía que las promesas hechas en momentos de culpa no siempre se mantienen cuando la situación se normaliza. Aprecio que quieran cambiar, les dije, pero necesito que entiendan que esto no se arregla con una conversación. Durante 5 años desarrollaron un hábito de menospreciarme. Va a tomar tiempo y esfuerzo consciente cambiar esa dinámica. Lo entendemos, dijo Lucas. ¿Nos darías esa oportunidad? Una oportunidad sí, pero con condiciones. ¿Cuáles? Primera, 0 tolerancia para comentarios despectivos sobre mi trabajo, mi vida o mis decisiones. Si escucho una sola burla o comentario condescendiente, la conversación se termina. De acuerdo, dijeron ambos. Segunda, si vamos a reconstruir una relación, necesito honestidad completa. Nada de fingir que están cómodos con algo cuando no lo están. Si mi éxito los hace sentir incómodos, díganlo abiertamente para que podamos manejar eso. Eso va a ser difícil, admitió Fernanda, pero sí. Tercera, necesito ver cambios reales en cómo me tratan en público, especialmente en reuniones familiares. Si siguen permitiendo que otros se burlen de mí, o si no me defienden cuando alguien más hace comentarios despectivos, voy a asumir que nada ha cambiado realmente. Lucas asintió. Es justo. Y cuarta, necesito tiempo. No voy a pretender que todo está bien inmediatamente. Va a tomar meses, tal vez años, reconstruir la confianza que se perdió. Lo entendemos, dijo Lucas. ¿Eso significa que sí estás dispuesta a intentarlo? Significa que estoy dispuesta a ver si ustedes realmente están dispuestos a cambiar. Respondí. Pero ya no voy a ser yo quien haga todo el trabajo emocional en esta relación. Después de que se fueron, me senté en mi oficina reflexionando sobre la conversación. Por primera vez en años, había expresado claramente mis necesidades y límites con mi familia. No había minimizado el daño que me habían causado, no había aceptado disculpas a medias, y no había puesto su comodidad por encima de mi dignidad. Era un comienzo, pero solo un comienzo. El domingo llegó sin llamada de mi padre. Lucas cumplió su promesa y no fue al almuerzo familiar, enviando un mensaje explicando que estaría ausente hasta que se resolviera la situación conmigo. Según me contó después, esto causó un drama mayor en la casa familiar, con mi madre llorando y mi padre furioso por la rebelión de sus hijos. El lunes por la mañana mi teléfono sonó temprano. Era mi padre, y su voz sonaba cansada. Valeria, necesitamos hablar. ¿Estás listo para disculparte? Pregunté directamente. Hubo una larga pausa. Estoy listo para que esta familia vuelva a estar unida. Eso no es lo mismo, papá. ¿Por qué tienes que ser tan difícil? Explotó. ¿No es suficiente con que te esté llamando? No, respondí con calma. No es suficiente.
Durante 5 años me trataste como si mi trabajo no valiera nada, como si yo fuera el ejemplo de lo que no hay que hacer en la vida. Participaste activamente en humillarme en reuniones familiares, y tu respuesta cuando me defendí fue amenazarme con echarme de la familia. Yo nunca dije que no fueras parte de la familia. Dijiste que si no iba el domingo, ibas a asumir que prefería no ser parte de la familia. Esa fue literalmente tu amenaza. Otro silencio largo. Está bien, tal vez me expresé mal. Papá, no te expresaste mal. Dijiste exactamente lo que quisiste decir. Usaste el amor familiar como arma para forzarme a aceptar un trato irrespetuoso. ¿Qué quieres que haga, Valeria? Quiero que reconozcas específicamente lo que hiciste mal, que te disculpes sinceramente y que te comprometas a cambiar tu comportamiento hacia mí. Está bien, me disculpo por lo que sea que hice que te molestó. Esa no es una disculpa real, papá. Esa es una no disculpa diseñada para terminar la conversación sin admitir responsabilidad. Pude escucharlo respirar pesadamente al otro lado de la línea. No sé qué más quieres de mí. Quiero que digas, Valeria, estuvo mal que dijera que solo uno de mis hijos tiene un trabajo real. Estuvo mal que permitiera que la familia se burlara de tu trabajo durante años. Estuvo mal que te amenazara con echarte de la familia cuando te defendiste. Me equivoqué. Te pido perdón. Y me comprometo a tratarte con el respeto que mereces de ahora en adelante. Eso es muy específico. Es específico porque necesito saber que realmente entiendes lo que hiciste mal. No solo que quieres terminar con esta situación incómoda. Hubo un silencio tan largo que pensé que había colgado. Finalmente, escuché su voz, más suave que antes. Valeria, estuvo mal que dijera que solo uno de mis hijos tiene un trabajo real. Hizo una pausa. Estuvo mal que permitiera que la familia se burlara de tu trabajo durante años. Estuvo mal que te amenazara con echarte de la familia cuando te defendiste. Esperé, pero no continuó. Me equivoqué, dijo finalmente. Te pido perdón y me comprometo a tratarte con el respeto que mereces de ahora en adelante. No era perfecta. Podía escuchar que estaba repitiendo mis palabras más que expresando sus propios sentimientos, pero era más de lo que había esperado recibir de él. Gracias, papá. Eso significa mucho para mí. ¿Entonces vendrás al almuerzo del próximo domingo? Voy a venir a una cena familiar cuando esté segura de que realmente van a tratarme diferente, respondí. No quiero otra actuación donde todos fingen que nada pasó. ¿Qué necesitas para estar segura? Tiempo para ver si tus acciones coinciden con tus palabras. Los siguientes meses fueron un periodo extraño de reconstrucción familiar. Lucas y Fernanda hicieron esfuerzos genuinos por cambiar su actitud hacia mí, preguntándome sobre mi trabajo de maneras que mostraban interés real, no solo curiosidad sobre el dinero. Mi madre empezó a presentarme a sus amigas como Valeria, la empresaria exitosa, en lugar de Valeria, la que hace manualidades. Y mi padre, aunque claramente incómodo, dejó de hacer comentarios despectivos sobre mi trabajo. Pero los cambios más significativos vinieron de lugares inesperados. Mi abuela Rosa se convirtió en mi mayor defensora en la familia, interrumpiendo cualquier comentario negativo sobre mí con historias sobre mis logros. Mi tía Carmen, después de leer algunos artículos sobre mi empresa, empezó a referirme clientes potenciales. Incluso mi primo Miguel, quien antes había sido uno de los más crueles con sus comentarios, me pidió consejos sobre cómo empezar su propio negocio. La verdadera prueba llegó en la primera reunión familiar grande, después de la confrontación del restaurante. Era el cumpleaños de mi abuela, y toda la familia extendida estaría ahí. Decidí asistir, pero con una estrategia clara. Cualquier comentario despectivo o intento de minimizar mi trabajo resultaría en mi salida inmediata, sin drama, solo una despedida educada y mi partida. La diferencia fue notable desde el momento en que llegué. En lugar de los saludos tibios que usualmente recibía, varios familiares se acercaron específicamente a felicitarme por mi éxito. Mi tío Héctor, quien antes apenas me dirigía la palabra, me pidió que le contara sobre el proceso de venta a Amazon. Mi prima Sandra, quien había hecho el comentario sobre jugar en lugar de trabajar, me preguntó si podría darle consejos sobre marketing digital para su pequeño negocio de repostería. Pero el momento más significativo fue cuando mi padre se puso de pie para hacer un brindis por mi abuela. Quiero brindar por mi madre, quien nos enseñó que el trabajo duro y la perseverancia siempre dan frutos, dijo, levantando su copa. Y quiero reconocer especialmente a mi hija Valeria, quien ejemplifica esos valores mejor que nadie.
Su éxito empresarial es un orgullo para toda la familia. No era perfecto, y podía ver que le costaba trabajo decirlo, pero era un reconocimiento público de mi valor como persona y profesional, algo que había esperado durante años. Después del brindis, Lucas se acercó a mí. ¿Cómo se sintió eso? Como validación, admití, como si finalmente fuera vista como realmente soy, no como una versión disminuida de mí misma. ¿Crees que podremos ser hermanos de verdad ahora? Lo pensé cuidadosamente antes de responder. Creo que estamos en camino, pero esto es un proceso, no un evento único. Tenía razón. Durante los siguientes meses, hubo momentos de retroceso donde los viejos patrones emergían. Comentarios condescendientes que se escabullían en conversaciones. Momentos donde podía ver que mi éxito los hacía sentir incómodos. Ocasiones donde tenía que recordarles que había establecido límites claros sobre cómo quería ser tratada. Pero también hubo avances reales. Lucas empezó a pedirme consejos sobre su carrera y eventualmente tomó la decisión de buscar un nuevo trabajo basado en sus méritos reales, no en conexiones familiares. Fernanda se inscribió en clases de marketing digital y empezó su propio pequeño negocio vendiendo productos de belleza en línea. Y mis padres, aunque lentamente, empezaron a verme como la adulta exitosa que era, no como la hija problemática que necesitaba su guía. El cambio más profundo fue en mí misma. Había aprendido a valorar mi propio éxito sin necesidad de validación externa. Había establecido límites claros sobre cómo esperaba ser tratada. Y había descubierto que el respeto que me tenía a mí misma era más importante que mantener la paz familiar a cualquier costo. 6 meses después de la confrontación en el restaurante, estaba en mi nueva oficina en las instalaciones de Amazon, revisando propuestas para mi siguiente proyecto empresarial. La venta de mi marca había sido solo el comienzo, no el final de mi carrera. Con los recursos financieros y la infraestructura de Amazon, estaba desarrollando una nueva línea de productos que llevaría mi visión creativa a un nivel completamente diferente. Mi teléfono sonó con un mensaje de Lucas. ¿Almorzamos mañana? Quiero contarte sobre la entrevista que tengo para ese trabajo nuevo, y también quiero escuchar sobre tu nuevo proyecto. Sonreí al leer el mensaje. Era exactamente el tipo de comunicación que había esperado tener con mi hermano durante años. Mutual, respetuosa, basada en interés genuino en la vida del otro. Respondí. Perfecto. Te llevo a ese restaurante japonés que te gusta. Mi invitación. Su respuesta llegó inmediatamente. No tienes que pagar solo porque ahora eres millonaria. No lo hago porque soy millonaria. Lo hago porque soy tu hermana, y las hermanas se apoyan mutuamente. Gracias, Val. Te amo. Yo también te amo, hermano. Era la primera vez en años que intercambiábamos esas palabras y realmente las sentíamos. Esa tarde, mientras caminaba por las calles del centro de la ciudad, reflexioné sobre todo lo que había cambiado en mi vida. No se trataba solo del dinero, aunque la seguridad financiera había sido transformadora. Se trataba de haber encontrado mi voz, de haber aprendido a defenderme, de haber establecido límites saludables y de haber descubierto que merecía respeto y admiración, tanto como cualquier otra persona. La niña que había crecido sintiendo que tenía que trabajar el doble para recibir la mitad del reconocimiento que recibía su hermano había desaparecido. En su lugar estaba una mujer que sabía exactamente cuánto valía y que no estaba dispuesta a aceptar menos de lo que merecía. Mi familia había aprendido a verme diferente, pero más importante aún, yo había aprendido a verme a mí misma diferente. Y esa fue la verdadera victoria. El éxito de Amazon había sido dulce, pero la transformación personal había sido invaluable. Había recuperado no solo mi dignidad, sino mi lugar rightful en mi propia familia. Y había aprendido que a veces, para ser respetada, primero tienes que estar dispuesta a caminar sola. Al final, no tuve que caminar sola por mucho tiempo, pero haber estado dispuesta a hacerlo había hecho toda la diferencia.